bienvenidos al primer Coffee Science de 2015. Esta vez tenemos al doctor Emanuel Nuño Ortega. Entonces, para dar la bienvenida, pues voy a nada más a dar un pequeño resumen de su currículum para que lo tomemos en cuenta. Él es profesor investigador titular A de la Universidad de Guadalajara del Departamento de Ciencias Computacionales. Tiene un doctorado en automatización avanzada y robótica por la Universidad Politécnica de Cataluña. Estudió Ingeniería en Comunicaciones Electrónica en la Universidad de Guadalajara y tiene un diploma de estudios avanzados en Ingeniería en Sistemas y Automática por la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha sido profesor invitado del Instituto de Organización y Control de Sistemas Industriales de la Universidad de Cataluña, investigador invitado en Supélec, Francia, investigador invitado en el The Coordinate Science Laboratory de la Universidad de Illinois. Y dentro de las distinciones y proyectos que ha manejado, es, por ejemplo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, tiene perfil PROMEP, recibió el premio al mejor artículo por la Sociedad Española para la Investigación y Desarrollo de Robótica, es miembro del Cuerpo Académico Consolidado de Sistemas Inteligentes, es un investigador repatriado, fue becario postdoctoral del CONACYT, entre otras distinciones y artículos y proyectos en los que investigar, como desarrollar investigación. Entonces démosle un aplauso de bienvenida, por favor, doctor. Entonces, la primera pregunta con la que vamos a comenzar al doctor va a ser: ¿qué profesión se imaginaba tener cuando era un niño? Ahí, para que ustedes se acuerden qué están imaginando que estarían haciendo cuando fueran grandes, ¿no? Antes que nada, antes de contestar esa pregunta, déjenme agradecer al comité organizador por la invitación. Es para mí un honor y un placer estar aquí y poder estar con ustedes, conocerlos y poder platicar un ratito de manera más o menos informal, y también por darme la oportunidad de mostrar un poquito de mi trabajo, de las cosas que hago y que hacemos en nuestra universidad, que yo creo que son muy interesantes, muy importantes, y que siempre está muy bien que ustedes estén enterados de las cosas que se hacen en su institución. Por otro lado, déjenme agradecer en particular a Brian y al doctor Guillermo por organizar y por llevar todo aquí, y a los demás también. Entonces, ¿yo qué me imaginaba ser cuando era un bebé o un niño? Depende de qué edad. Todos, yo creo, en algún momento de la vida queremos ser bomberos, soldado, hasta sacerdote. Yo era monaguillo en el templo, entonces depende de qué edad. Como de 8 a 11 años quería ser sacerdote. Antes quería ser Spider-Man, yo creo. En general no me había imaginado que quisiera ser ingeniero hasta cuando estaba en mi adolescencia, en la secundaria, porque tuve demasiada influencia de dos primos que son ingenieros mecánicos electricistas. Entonces, mientras estaban estudiando, ellos ponían instalaciones eléctricas en casas y ellos me llevaban a trabajar con ellos. Lo único que hacía era pasarles clavos, pasarles, no sé, la herramienta, pero me daba mucho gusto estar con ellos y me explicaban cosas de la electricidad, cómo funcionaba en una casa la electricidad, qué pasaba cuando conectabas el refrigerador, y todo ese tipo de cosas me llamaban mucho la atención. Entonces, como en la secundaria empecé a definir el perfil que yo quería ser, y yo creía que quería ser ingeniero. ¿Tiene una pregunta en relación a eso? ¿Que le quiera hacer comentario el doctor? ¿Nada? Pueden preguntar en cualquier momento. ¿En un momento dado de ser ingeniero que haya dado por pensar que si hubiera sido psicólogo, que hubiera sido Me voy a saltar el guión, porque más adelante viene una pregunta que dice: ¿qué le diría yo a Emanuel cuando tenía 12 años? ¿Qué profesión debería estudiar? Sí. Si me dejas saltar el guión, hubiera estudiado medicina. Ahora que estoy muy involucrado con los robots, a mí me gusta saber cómo funcionan las cosas. A mí me gusta mucho saber cómo funciona en general el universo, nuestro sistema, cualquier sistema, el neurológico, todos los sistemas biológicos. En particular me gusta mucho saber cómo funcionan los robots. Y yo si volviera atrás y pudiera cambiar la historia de mi vida, yo creo que hubiera estudiado medicina. Por eso, porque me gusta mucho cómo funcionan las cosas, y para mí el cuerpo humano todavía sigue siendo algo espectacular, con muchas incógnitas,
y con muchas cosas nuevas que se pueden aportar científicamente hablando. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Bueno, pasaremos entonces con la siguiente pregunta. Bueno, voy a saltar una para pasar como en orden. ¿Qué deporte le gusta practicar o le gusta ver? Practicar bicicleta, spinning, pero en general más bicicleta de montaña. Me voy al bosque de la primavera, así que si alguien tiene un equipo por aquí de ciclismo de montaña o algo, ahí me dice, porque me gusta mucho la bicicleta. Vengo en bicicleta a la escuela, más que nada porque mi esposa no me presta el carro, entonces no, porque me gusta mucho la bicicleta. Entonces por ahí me verán a veces volando, bueno, no volando, ojalá, porque se me hace tarde para llegar a mis clases, pero vengo en bicicleta. Bueno, yo tengo una pregunta en relación a la bicicleta. ¿Qué piensa de la seguridad para el ciclista aquí en Guadalajara con las nuevas normas que aplicó la ciudad? Bueno, primero, yo creo que nos falta mucha información todavía. Yo creo que falta demasiada conciencia social en México, pero esto es en general. Falta mucha conciencia social con respecto a las personas que convivimos en la calle y en las calles. Falta conciencia social entre los ciclistas, los automovilistas, los motociclistas, los peatones. Muchos ciclistas invadimos las aceras, las banquetas. Muchos motociclistas andan allí jugando entre ser automovilistas y luego pasarse los altos y todo lo demás, así que es un tema delicado. Yo vivo aquí en Tlaquepaque y entonces en Tlaquepaque todavía no tenemos señales como hay en Guadalajara. Para los que van a la zona de Chapultepec los sábados y todo esto, pues ya hay diferentes tipos de señales en apoyo al ciclista, pero hacia este lado de la ciudad todavía no nos llega nada. Entonces, aparte de que falta mucha información, pues de este lado de la ciudad todavía falta un montón de reglamentación. ¿Una duda o algo? Bueno, nada más para comentar, voy a hacer un pequeño paréntesis en el Coffee Science. Ya hay café para quien quiera servirse. Ya está listo, entonces no sé si damos un tiempo para que tomen o en cualquier momento pueden pasar ahí a servirse. ¿Sale? Vamos a un pequeño break de 1 minuto si quieren para que puedan tomar café ahí. ¿Estás grabando ahí? No grabes eso. Seguramente muchos de los que están aquí presentes pues les gusta el cine, entonces me gustaría preguntarle aquí al doctor algo acerca del cine y sus gustos. Entonces, no sé, la pregunta dice película favorita y por qué. Yo lo ampliaría también un poco más a ¿cómo se dice? ¿Qué tipo de películas, qué géneros le gustan al doctor? Cuando me preguntas cuál es mi película favorita, en realidad es una pregunta muy difícil de responder porque no tengo una película favorita como tal. Tengo un montón de películas favoritas. Una de las películas que más me ha conmocionado, más me ha marcado es La lista de Schindler y Big Fish. La lista de Schindler, ¿por qué? Porque no debemos olvidar el Holocausto, porque no debemos olvidar las cosas que sucedieron. Big Fish, ¿por qué? Porque Big Fish me gusta porque toca como el lado romántico de la vida, el lado en el que podemos usar la imaginación para poder vivir en un mundo que puede ser muy difícil y podemos utilizar nuestra imaginación para poder interpretar un mismo hecho de manera bonita, de manera agradable, para poder llevar mejor la vida. Entonces, pero en general hay muchísimas películas que me gustan. Amelie, hay tantas películas que me gustan. Y en géneros, no tengo un género particular que me guste, pero sí les puedo decir uno que me desagrada, que no me gusta. Terror. De terror no me gusta. Y a mi esposa le gusta un montón. Entonces, casi siempre tenemos, cuando ella me dice, oye, ya salió La Dama de Negro, hay que ir a verla. No,
Entonces yo tengo que ir a ver su película y ella luego tiene que ir a ver 5 de las mías, que no le gustan a ella. Pero bueno, el terror no me gusta. ¿Alguna pregunta relacionada con ciencia o ingeniería que recomiende? Que usted haya visto que recomiende. ¿Alguna película? Ahora acabo de ver la semana pasada la película de Stephen Hawking, la de Un Mundo Maravilloso, se llama Un Mundo Maravilloso en español, y este fin de semana voy a ver la de el inglés Alan Turing. Ajá. Entonces, esas son espectaculares, pero claro, Una mente brillante es también muy buena. Manny, tengo otra pregunta. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No? Por ejemplo, de ciencia ficción. Pues de ciencia ficción, las de siempre, Star Wars. Aunque me gustan más las últimas 3 que las primeras 3. ¿Estamos de acuerdo? No sé si... O sea, las últimas 3 en la saga no fueron las primeras cronológicamente, no. Las primeras cronológicamente me gustan más que las últimas cronológicamente, pero no en la saga. ¿Alguien un comentario, pregunta? ¿No? Bueno, siguiente pregunta. De los países que ha visitado y lugares, no sé, en los que ha estado también, ¿qué características existen en común? Y si es posible, de entre todos estos lugares, encontrar como algo en común de la humanidad, no sé. Sí, he estado en un montón de lugares, no en tantos como yo quisiera, y me quedan un montón más por conocer, pero en todos lados hay gente buena, en todos lados hay gente honesta, en todos lados hay buena comida. Entonces, en general, yo creo que la humanidad es buena, independientemente de la sociedad en la que estés. Como siempre, hay los granitos negros en el arroz, y lo malo es que hacen más ruido los granos negros que los granos blancos. Entonces, hay gente buena en todos lados, y eso es algo común en todos lados. Cuando hay alguna, no sé, cuando quieres buscar una dirección, siempre hay alguien que está dispuesto a ayudarte. Alguna vez me he quedado sin dinero, siempre hubo alguna persona que me dio dinero. Sí, sí. Siempre hay gente buena. ¿Alguna anécdota chusca divertida que nos quiera compartir de sus viajes? Tengo 2, una que me pasó y otra que vi, pero que fue indirecta. La primera es, esa vez que me quedé sin dinero, fue en Bélgica. Me fui, era el viaje de luna de miel, me casé en el 2005, y nos fuimos de luna de miel y fuimos a Bélgica, y entonces andábamos conociendo muchos lugares. Entre ellos hay una ciudad que se llama Leuven, que en Leuven, aparte de que es una población estudiantil muy grande, tienen una cerveza que me gusta un montón que se llama Stella Artois, que ahora venden aquí en México. Y estábamos allí, cuando llegamos al pueblo había un festival de cerveza, y entonces mi esposa y yo nos estábamos tomando fotos, y de repente se acerca un señor y nos dice, ¿quieres que te tome la foto yo? Y nos la toma. Le dije, sí, claro que sí. Entonces, después de que nos la tomó, se fue a sentar a su mesa y se acerca otro señor y me dice, ¿sabes quién te acaba de tomar la foto? Le dije, la verdad no. Y me dice, es el dueño de la cervecería de la cerveza que te estás tomando, del Stella Artois. Le dije, ¿en serio? Le dije, pues qué honor, por darle muchas gracias por eso. Y después, 5 minutos después, vuelve a nuestra mesa el señor y me dice, ¿se quieren tomar una foto con nosotros y nuestras banderas? Porque allá se utiliza que tienen una bandera con su escudo de la cervecería y todo lo demás. Y dijimos, claro que sí, y nos tomamos ahí unas fotos con ellos y con todo su equipo. Y después me dijo, a partir de ahora, los meseros tienen la orden que toda la cerveza que se quieran tomar es gratis. Wow. Entonces, ustedes ya saben, ese día en el tren, ya iba todo casi dormido, nos íbamos a ir como a las 10 de la noche, al final buscamos cuál era el último tren que salía del pueblo para irnos a Bruselas, donde nos quedábamos a dormir. Y cuando íbamos en el tren, el tarugazo de yo, tiré mi cartera. Y entonces en el tren se me tiró mi cartera. Llegamos al hotel, yo no me di cuenta de que no traía la cartera hasta el día siguiente, y ya no teníamos nada de dinero, no teníamos las tarjetas de crédito, mi esposa no llevaba nada, y fue un problemón. Entonces ese día una persona, muy buena persona, que todavía mantengo contacto por email con ella, me regaló 50 euros
Y gracias a esos 50 euros nos pudimos ir al aeropuerto y nos pudimos ir a Barcelona, que era donde vivíamos. Y esa fue muy chusca. Después, lo más chusco es que la cartera me llegó a la casa en Barcelona, porque la persona que se la encontró me escribió un email. Yo tenía mis datos personales adentro de la cartera y me escribió un email y me dijo: ¿quieres que te envíe la cartera a tu casa o quieres que te la envíe a algún apartado postal? Y me dice: y el envío cuesta tanto, ¿tú tienes tanto dinero? ¿Me dejas agarrarlo de allí o tú lo pagas cuando te llegue? Espectacular. Y me llegó con todo el dinero, con los centavos que había pagado, de lo que le había sobrado del envío, y me llegó a la casa mi cartera 15 días después de que la había perdido. Eso es espectacular. La otra cosa chusca fue en Alaska. En Alaska fuimos a un congreso y en el congreso después nos fuimos a conocer varios lugares por allí y fuimos a conocer un glaciar. El glaciar se llama Matanuska, es uno de los únicos glaciares que puedes llegar caminando, porque la mayoría están pegados al mar. Ese no, puedes llegar caminando. El problema de llegar caminando es que con el peso del glaciar, las rocas que están abajo se van pulverizando. Entonces poco a poco, con el movimiento del glaciar, ese polvo, esa arena es demasiado fina y se va recorriendo. Entonces mi director de tesis de doctorado, Luis Basáñez, teníamos para eso que llegar al glaciar por un lugar en donde ellos ponían conos de estos naranjas del tráfico para ponerte señales para que tú pudieras llegar por allí. Y mi director, como casi toda la gente que tenemos nuestro orgullo, dijo: ¿por qué voy a seguir esos conos? Me voy por este camino que parece mejor. Eran arenas movedizas. En serio, yo nunca había visto arenas movedizas. Y el señor se metió, pues cuando iba caminando, de repente se quedó atorado. Y poco a poco, conforme se iba moviendo más, se iba enterrando más. Iba con nosotros otro investigador muy famoso en el mundo que se llama Romeo Ortega. Y Romeo Ortega le ayudó a salir con ramas y con cosas para poder poner algo de firme en la arena. Y luego él logró salir, pero se quedó atorado en arenas movedizas. Fíjate. Y eso fue en Alaska, eso fue muy chusco también. ¿Alguien un comentario que quiera decir, preguntar? Bueno, también pues para los que no conozco, estamos los capítulos de OSA y SPIE. Este año es el Año Internacional de la Luz, entonces también tenemos que hacer una pregunta relacionada a la luz y a la fotónica. Entonces, para su área de investigación, ¿qué relación y aplicación tiene la luz? Hablando de la óptica y la fotónica. En general yo trabajo con sistemas de control y en particular esos sistemas de control los aplico a robots o a dispositivos robóticos. Entonces, todos los dispositivos robóticos tienen sensores. Muchos de los sensores son ópticos. Muchos de los algoritmos que implementamos en la robótica, por ejemplo, para la manipulación de objetos, necesitan imágenes. Y entonces podemos obtener imágenes gracias a la luz que perciben esos sensores. Porque al final, una cámara no es otra cosa más que un sensor. Entonces, utilizamos la luz en el sentido que con ella, indirectamente, podemos medir las interacciones de los robots con el ambiente. Y esa es la forma en que yo utilizo la luz en mis investigaciones. Gracias. El doctor también nos hizo favor de traernos aquí parte de los instrumentos que utiliza para su línea de investigación. Entonces me gustaría que también nos platicara un poco más acerca de qué es lo que hacen y si nos quiere demostrar ahí su funcionamiento, estaría genial para escuchar. Para esto les voy a contar un poquito de historia. Mi tesis doctoral se enfocó en el estudio del control de sistemas de teleoperación. Un sistema de teleoperación, hay diferentes tipos de sistemas de teleoperación, desde una persona que agarra con unas pinzas un objeto incandescente, o el herrero cuando está martillando o cuando está tratando de soldar algo, está teleoperando ese algo para que no le cause daño a su salud. Si nosotros agarramos un objeto incandescente, pues nos vamos a quemar, entonces utilizamos pinzas para poderlo agarrar y con eso estamos extendiendo nuestras capacidades de manipulación. En mi tesis doctoral yo traté el tema de la teleoperación bilateral con robots y del control en particular. Entonces, en este tipo de sistemas, lo que nosotros tenemos es que probablemente un robot está interactuando con un ambiente en algún lugar del mundo y tú tienes otro robot contigo con el cual estás moviendo el robot que está en el otro lugar del mundo, pero además
tú puedes sentir las interacciones que se están generando en el otro lugar. Entonces, uno de los ejemplos más comunes de esto son las telecirugías. Ahora, cada vez tenemos más tecnología con la cual no necesitamos que el cirujano esté por obligación en el lugar en donde se está desarrollando la cirugía, porque ya contamos con robots que pueden hacer cirugías, como el robot Da Vinci. Entonces, sin embargo, la interacción que hay entre ese tipo de dispositivos con el cirujano es a través de un canal de comunicaciones con otro robot que puede estar en otro lugar del mundo. Entonces, en mi tesis doctoral yo analicé las estrategias y los algoritmos de control para poder lograr procesos estables de ese tipo de sistemas. Después hemos trabajado y hemos extendido esos resultados al caso de redes de robots, al caso de la sincronización y el consenso de redes de robots en el espacio cartesiano, de redes de robots en el espacio especial euclidiano de dimensión 3, etcétera, y todo esto con retardos en las interconexiones. Entonces, lo que les voy a mostrar aquí es un sistema de teleoperación bilateral en el cual tenemos dos robots o dos dispositivos. En este caso estos se llaman dispositivos hápticos. Entonces, obviamente no están separados por mucha distancia, pero lo que tenemos es que existe un acoplamiento virtual entre los dos. Lo que van a ver ustedes es que cuando yo ejecute los algoritmos de control en la computadora, van a ver que cuando yo mueva este dispositivo, este otro dispositivo también se va a mover, pero lo más interesante es que, y eso no lo vamos a poder ver, pero se los voy a poder explicar, es que cuando este dispositivo remoto toca algo, yo lo puedo sentir en este otro. Y ese es un sistema de teleoperación bilateral. La manera en cómo vamos a ver, es muy difícil ver las fuerzas, pero la manera en cómo vamos a ver la bilateralidad es que cuando yo mueva este otro se va a mover, pero cuando yo agarre este y lo mueva, también este otro se va a mover. Y eso es porque los dos están interconectados kinestésicamente. Y entonces, eso es lo que vamos a ver ahora en un minuto. Bueno, pues no necesitamos. Ahora ya están acoplados los dos dispositivos. Entonces, si el robot remoto tocara algo, yo sería capaz de sentirlo aquí. Ahora, observen una cosa muy interesante, y es que todos los objetos que están en nuestro mundo interactúan en ellos las fuerzas de la gravedad. Entonces, si estos dispositivos no tuvieran energía, ahora se deberían de caer. Bueno, se caerían por las interacciones de la fuerza de la gravedad que los empujan al centro de la Tierra, ¿de acuerdo? Entonces, los algoritmos de control son capaces de estimar dinámicamente los parámetros físicos del robot y son capaces de eliminar, por ejemplo, esas componentes no deseadas. Entonces, cuando tú estás interactuando con los robots, tú no sientes las fuerzas de la gravedad, porque eso no queremos sentir. Lo que queremos sentir son las interacciones que hay remotamente. Y entonces, bueno, ahora es un poquito difícil porque a lo mejor yo lo estoy tapando, pero ahora este otro dispositivo que está aquí a mi izquierda también se está moviendo igual. Entonces, este es un sistema de teleoperación bilateral con el cual nosotros desarrollamos algoritmos de control que pueden ser utilizados no solamente en este tipo de sistema. Este es un sistema didáctico que nosotros tenemos aquí en el laboratorio, pero estas técnicas ya se pueden utilizar en cualquier dispositivo con más tecnología, como por ejemplo el Da Vinci. Y entonces, a eso, esta es una de las líneas de investigación que fomentamos aquí en el Laboratorio de Sistemas Inteligentes. ¿Alguien tiene una pregunta en relación con el robot y su funcionamiento? ¿No? Déjenme decirles una cosa, y es que, como ahora están muy cerquita, el canal de comunicaciones que está interconectando estos dos dispositivos no impone casi nada de retardo. Pero imagínense que un robot estuviera en el Distrito Federal y yo estuviera haciendo teleoperación al Distrito Federal, pues entonces necesito un canal de comunicación para interconectarlos. Y si ese canal de comunicación fuera, por ejemplo, Internet, pues entonces tendría un retardo entre que se genera la información y llega la información al otro lugar. Entonces,
Cuando aparecen retardos en el canal de comunicaciones en este tipo de sistemas, es cuando pueden surgir problemas de inestabilidad. Y entonces, en nuestro caso, la inestabilidad sería que el dispositivo remoto no hiciera lo que yo le pido que haga, y que hiciera lo que quisiera y se pusiera a mover allí como loco. Entonces, si estamos haciendo una cirugía, no queremos que sucedan ese tipo de cosas. Los algoritmos de control que nosotros realizamos deben de ser robustos ante incertidumbres paramétricas, pero también ante retardos. ¿De acuerdo? Gracias. Ahora sí, si alguien tiene alguna duda. ¿Cómo es que aplica la realidad aumentada? Bueno, ¿qué algoritmos utiliza ahí en sus dispositivos? Realidad aumentada, aquí va. Realidad aumentada no utilizo aquí. Realidad aumentada es así como es realidad virtual. La realidad virtual es completamente diferente que la aumentada. En la aumentada nosotros podemos dar información extra añadida a la realidad. Por ejemplo, no sé, ahora se utiliza mucho que con el celular, si ves un código QR o si estás en la biblioteca, tú con tu celular puedes ver el código de barras y entonces estás viendo la realidad a través de una cámara, pero luego hay un programa que cuando, por ejemplo, lee el código de barras, te pone en la pantalla información sobre quién fue el autor que escribió el libro, cómo se llama el libro, cuántos libros hay disponibles, si te lo puedes llevar a tu casa o no, y eso es realidad aumentada. Aquí yo no utilizo cosas de realidad aumentada, lo que utilizamos es, en general hacemos la pregunta, si este dispositivo robótico, yo puedo medir unas señales de él, nosotros resolvemos el problema de cuáles son las fuerzas o los pares que tienen que hacer los motores del dispositivo para que el robot se ponga en la posición que yo quiera o que siga la trayectoria que yo quiera. La trayectoria pensada como posición, velocidad, aceleración, que son las variables mecánicas que utilizamos en robótica. ¿Alguien más? Bueno, teniendo en cuenta ese caso, ¿cuáles serían los motores o más o menos específicos? ¿Son servos o motores de directa? ¿Y qué tipo de sensores son los que hacen la medición de la posición real y la posición en la que debe de estar? Mira, en un servo, aquí no utilizamos servos porque los servos precisamente nos quitan nuestro trabajo. Un servo ya está controlado. Un servo es un motor que tiene un sensor con el cual tú le dices en dónde quieres que se ponga el motor, en dónde quieres que se ponga la flecha del motor, y entonces ya hay un controlador adentro que, midiendo en dónde está el motor, puede poner la posición que tú quieras. Esas son las estrategias de control que nosotros hacemos. Entonces, en general hay unos motores aquí adentro, que pues no los podemos ver, que están acoplados también con unos sensores, y entonces lo que nosotros hacemos es pedirle directamente a los motores un torque deseado. Ese torque está en función del algoritmo, de la estrategia de control que yo voy a diseñar. Entonces, ¿cuál es la estrategia de control? Pues tengo diversas y trabajamos en eso, en encontrar nuevas estrategias de control que no estén desarrolladas en ninguna parte del mundo para poderlas publicar. Y más que para poderlas publicar, pues para poder hacer nuevos desarrollos. Entonces, yo soy usuario de los robots, yo no diseño robots. Yo soy usuario de los robots y como usuario de los robots lo que hago es programar algoritmos de control y desarrollar nuevos algoritmos de control en ellos, utilizando en particular los sensores que cada dispositivo tenga. Si algún día te das una vuelta a nuestro laboratorio, estos tipos de robots son diferentes que los que tenemos allí. Entonces, cada uno tiene unos sensores, cada uno tiene unos actuadores, cada uno tiene motores diferentes. Entonces, eso es algo muy particular de cada dispositivo. ¿Alguien más? Aparte del Da Vinci y los robots de medicina, ¿qué otros ejemplos de robots o funciones tienen estos sistemas de telecomunicación? Fukushima. ¿Te acuerdas de Fukushima? ¿Sí? Sí, la planta nuclear. Fukushima fue un trágico accidente debido al tsunami, en donde no podían entrar personas porque había mucha radiación. Entonces, de hecho, el núcleo del reactor estaba a punto de fundirse y de explotar, y eso era una catástrofe. Entonces, necesitaron enviar robots para poder desmantelar o para poder enfriar el núcleo del reactor.
Entonces, los sistemas de teleoperación no solamente se utilizan en telecirugías, sino que también se utilizan en muchas otras áreas. Por ejemplo, en esta área, en la supervisión o en el desmantelamiento de reactores nucleares, pero tampoco, o sea, no solamente allí tenemos sistemas de teleoperación, por ejemplo, en el rescate de personas. Imagínate que, espero que no, pero si sucede un temblor, un terremoto y quedan personas sepultadas dentro de escombros, pues puedes mandar robots a que quiten los escombros y a que traten de buscar con sensores diferentes a los que nosotros tenemos para ver si puedes encontrar personas con vida o no, etcétera. Entonces, los sistemas de teleoperación se utilizan en muchas áreas. Para rescate submarino, puedes mandar robots a lugares a donde los humanos no pueden llegar, porque es muy peligroso para los humanos. Y entonces, en general, es muy importante o es muy interesante poder tener realimentación de lo que está sucediendo allá, en el lugar remoto. Nosotros estamos interesados en tener realimentación háptica, realimentación táctil, en nuestro caso. Pero bueno, siempre puedes poner una cámara y tienes realimentación visual. Puedes poner un micrófono y puedes tener realimentación auditiva. ¿De acuerdo? Entonces, con estos dispositivos podemos proveer de realimentación táctil, que es más difícil de proveer. Hemos estado hablando mucho de algoritmos, pero ¿qué lenguajes de programación son los que utilizan sus dispositivos? En general, el lenguaje de programación depende mucho del robot que utilicemos. Lo que estoy haciendo aquí, esto que estás viendo aquí, lo estoy haciendo en Simulink de MATLAB, pero adentro del Simulink tenemos que programar algunos bloques de Simulink en C++, y también otros en el lenguaje de MATLAB. Entonces, en estos dos puedo interactuar con ellos con C++ o con MATLAB, pero tenemos otros dispositivos que se programan en C, en Python, en Java. En realidad no estamos comprometidos con ningún lenguaje de programación, más bien utilizamos el que nos permita utilizar el robot y las librerías que ya están publicadas para cada dispositivo. ¿Alguien más? Bueno, me entró un poco también en duda. Hablaba acerca de protocolos de control. ¿Existe alguna como base que siempre sea el mismo, sea como de que primero hace la lectura de qué posición quieres que esté el robot, después la lectura de dónde está el robot, la actuación de que va a ser el robot y después leer en qué posición se puso y si tuvo un obstáculo y después realimentarlo a tu brazo, o se puede hacer en diferentes secuencias o todo se puede hacer simultáneamente? Esto depende mucho del algoritmo de control que tú utilices. Entonces, en general, pues todos los sistemas mecánicos son sistemas causales. Entonces, si entendí bien tu pregunta, me estás hablando de causa y efecto. O sea, ¿qué sucede primero? Yo empujo y luego el objeto remoto me empuja, o primero el otro me empuja y yo siento que me está empujando. Entonces, la manera en como la mayoría de los controladores que yo hasta ahora he diseñado son generar fuerzas, generar pares en los motores en función de un error. Y entonces ese error depende de cuál algoritmo de control, puede ser una cosa u otra. En general, el error con el que nosotros trabajamos es el error que tiene las dos posiciones. Esta posición del elemento final de un robot con respecto a la posición del elemento final del otro robot. Entonces, lo que tratamos de hacer son controladores que logren que las posiciones de los dos robots sean las mismas y que las fuerzas que se están ejecutando, o las fuerzas que se están percibiendo en los dos robots sean las mismas también. Ahora, imagínate el caso en el que tú quieres hacer un sistema en el que quieres cargar un carro con un robot súper grande que puede 10 toneladas con un dispositivo como estos chiquitos que nada más puede como 200 gramos. Entonces la pregunta es, allí yo no quiero sentir las 200 toneladas que el otro robot está subiendo. Entonces, lo que me acabas de decir, que tengan la misma fuerza, pues no me conviene. Sí, nuestros controladores deben de ser capaces también de funcionar
ante escalamientos de fuerza, pero también de espacio, porque podemos tener un dispositivo chiquito como estos con el que yo estoy interactuando aquí, pero puedes tener un robot que tiene un alcance de 20 metros. Entonces debemos ser capaces no solamente de transmitir fielmente la información, sino también de escalar los espacios y de escalar las fuerzas. No solamente al macromundo, como lo que te estoy diciendo, pero también al micromundo, porque ahora con los nanorobots y con todas las cosas nano, podemos hacer teleoperación con un dispositivo como este y un dispositivo muy pequeño, con el cual se generan micronewtons o nanonewtons de fuerza. Y esta cosa me puede dar newtons de fuerza. Entonces, yo no quiero, es más, yo no sé si pueda ser capaz de percibir un micronewton de fuerza. Entonces, necesito escalar las fuerzas, ¿de acuerdo? ¿Más preguntas? ¿Un consejo que tenga para las personas que queremos comenzar con control? Matemáticas. El control, o ve con mi esposa. Sí, porque ella hace unos métodos heurísticos bien chidos conmigo. Y yo tanto, bueno. Hay que aprender matemáticas. Hay que aprender matemáticas porque no solamente depende del nivel de control que tú quieras hacer, pero bueno, pues las matemáticas son fundamentales y es el lenguaje para poder aprender las cosas científicas. Y entonces, si tú quieres explicar el porqué de las cosas, en robótica no hay otra más que con matemáticas. Ahora, si solamente quieres implementar controladores que alguien más hizo, pues lenguajes de programación. Entonces, en general, si quieres hacer todo, matemáticas y lenguajes de programación. ¿Alguien más? A su consideración, ¿qué perfil de estudiante se necesita para trabajar en un centro de investigación? A alguien que sea dedicado, alguien que sea autocrítico, que sea crítico en general, y alguien esto es muy importante, que sea autodidacta y que tengas ideas, que se te ocurran cosas, que tú creas que rompas con lo convencional, porque en general pues muchas de las ideas y muchos de los algoritmos de control y estas cosas aparecen en los lugares o aparecen mientras buscas cosas que tú creías que estaban incorrectas. Entonces, hacerte preguntas, ser como intuitivo, llevarte mucho por la intuición, y bueno, en general, que sepa matemáticas. Sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Está implementado también, por ejemplo, para investigaciones espaciales. Ya está, por ejemplo, lo que están haciendo en Marte, que hay algo muy importante con respecto al espacio. El espacio es muy grande. Entonces, no es lo mismo hacer teleoperación de aquí a la Estación Espacial Internacional, a hacer teleoperación de aquí a Marte, o hacer teleoperación de aquí a una luna de Venus o de Saturno, ¿de acuerdo? Entonces, la latencia o los retardos que hay en el canal de comunicaciones de aquí a todos esos lugares pueden ir desde minutos hasta horas. Entonces, hay un momento en que nuestros algoritmos de control de sistemas de teleoperación bilateral pierden sentido, porque aquella causalidad de la que hace un momento hablaba, de la causa y efecto, cuando tú estás presionando algo, en ese momento tú sientes que ese algo también te está presionando a ti. Pero entonces, imagínate que yo quiero mover algo en Marte y yo quiero sentir lo que está pasando allá. Pues no va a haber manera. Bueno, podemos utilizar predicciones del futuro, pero en tiempo real va a ser muy difícil poder tener realimentación de lo que en realidad está sucediendo en el otro lugar, porque hay un retardo muy grande. por la distancia del canal de comunicación. Por toda la distancia que la información tiene que recorrer para llegar de un lugar a otro. Entonces, en este tipo de sistemas en los que los retardos son muy grandes, hay que hacer otro tipo de arquitecturas de control. Control supervisado, por ejemplo, control predictivo,
pero este tipo de técnicas de control con retardos muy grandes, al final lo que nosotros queremos lograr es que tengamos un sistema transparente. Y en un sistema transparente es que si cerraras los ojos, por ejemplo, y estuvieras tocando una mesa remotamente, tú pudieras decir y te pudieras imaginar que estás tocando una mesa o que estás tocando un objeto rígido. Entonces, al final, la transparencia está comprometida con el incremento de los retardos. Llega un momento en que tú quieres sentir que estás tocando una mesa y en realidad no te haces la idea que estás tocando una mesa. Igual ligado a esto mismo, a lo mejor se escucha como de ciencia ficción, ¿no? Pero ahí salen muchas cosas. He escuchado que existe la teletransportación de un haz de láser, una cosa así, vi una investigación que estaba en eso. ¿Se podría teletransportar una señal para hacerlo más rápido, o sea, reducir el... Mira, tratando de pensar en el sentido de ciencia ficción, si pudieras teletransportar información, lo más rápido que iría, ¿cuál velocidad crees que fuera? La velocidad de la luz. Entonces, ¿cuánto se tarda en llegar un rayo generado de luz en el Sol a aquí? 8 minutos. Entonces, pero fíjate, la distancia que nosotros tenemos de aquí al Sol no es más que la distancia que nosotros tenemos de aquí a Júpiter. Espero lo haya dicho bien. Yo creo que Júpiter está más lejos que el Sol. Entonces, si tú quieres hacerte la operación a alguna luna de Júpiter o de Saturno, allí no sé cuál esté más lejos, vas a tener al menos 8 minutos de retardo, aunque pudieras teletransportar. Había algo de ósmosis en la comunicación de las dos partes, o sea, que realmente no viajaba como la luz, sino que existía una paridad entre los dos componentes, por decirlo de alguna forma. Ahora me estás hablando de algo como teoría de cuerdas, en las que el oligato de Schrödinger, ¿no? En el que tú me dices, sí. No hay un haz de luz. O sea, en un momento hay una molécula que tiene un spin derecho, entonces si en ese momento, si tú cambias el spin a izquierdo, en otro lugar del mundo se tiene que cambiar el derecho, el efecto mariposa, ese tipo de cosas. No lo sé. Pero podría mejorar todo ese aspecto, ¿no? De algún modo, si es que se llega a desarrollar más, ¿no? Sí. Sí. Pero debería de ser instantáneo. Y entonces esto ya viola ese pobre Einstein si viviera. Sí, porque debería ser instantáneo. Tú cambias. Y bueno, esto tiene que ver con todas estas teorías recientes, ¿no? Sí. Ojalá y se pueda. Bueno, para finalizar la serie de preguntas y darle continuidad, que ya casi es hora de que tengan clases. La última pregunta, bueno, sería como, ¿qué consejo le daría a las nuevas generaciones de científicos en relación a la toma de decisiones? Como medio para a lo mejor completar un plan de vida, o qué tan importante es un plan de vida y las decisiones para los jóvenes en estos momentos. Bueno, pues va a sonar como romántica la cosa, pero pues hay que seguir los sueños, ¿no? Hay que seguir las cosas que nosotros queremos. Al principio, cuando yo me quería ir, mi mamá, y esto siempre me acuerdo y siempre se lo reprocho a mi mamá, me decía, hijo, este tipo de cosas son para los ricos, ¿cómo te vas a ir del país a estudiar un doctorado? Esas cosas no se pueden, nosotros no las podemos hacer. Y mi papá se enojaba mucho y mi papá le decía, tú no le tienes que decir de este tipo de cosas a tu hijo, todo lo contrario, le debes de decir que él puede hacer lo que él quiera. Y entonces busqué la beca, porque obviamente sin recursos yo no me hubiera podido ir, entonces busqué la beca, me dieron la beca y me pude ir, porque tenía ganas de irme. Entonces hay gente que me decía que no se podía, hay gente que mi mamá me decía que no se podía, y yo hoy le digo a mi mamá, sí se pudo, ¿no? Y entonces mi mamá ahora está muy orgullosa y todo lo demás, y todo eso fue porque yo creo que traté de seguir las cosas que quería. Ahora, por otro lado, hay mucha gente que juega papeles importantes en nuestras vidas. En mi vida, mi novia, mi actual esposa, jugó un papel muy importante y decisivo en mi vida, porque cuando yo terminé de estudiar la ingeniería, yo quería casarme con ella. Entonces yo quería casarme con ella y yo quería también seguir estudiando. Para poder lograr ese objetivo, pues tenía que estudiar en algún lugar de aquí en México. Afortunadamente en ese momento tuvimos una discusión muy fuerte y me mandó a la fregada.
Y entonces dije, no, yo no puedo continuar aquí, yo quiero seguir estudiando, y entonces como ella ya no está conmigo, pues mejor voy a buscar en otros lugares del mundo, y me fui a estudiar fuera del país. Pero entonces ahora también le agradezco a ella que haya hecho eso. Después nos casamos, 3 años después nos casamos, y bueno, ella también jugó un papel muy importante en mi historia de la vida. ¿A qué quiero llegar con todo esto? A lo que quiero llegar es que para mí lo fundamental pues es seguir los sueños, y de ahí en adelante no hay otra fórmula, porque cada uno somos diferentes, cada uno tenemos interacciones con personas y con situaciones diferentes, cada uno tiene un tipo de vida, pero la investigación es muy gratificante, la investigación te deja muchas satisfacciones. Y algo que me gusta mucho hacer a mí es viajar, y la investigación te permite viajar y te permite conocer cosas, te permite conocer lugares, personas, comidas, cervezas, vinos, etcétera. Bueno, por el tiempo nada más una pregunta más, si alguien tiene en relación a lo que dijo. ¿Consigue esa cerveza que dice que tú vayas? Stella Artois ahora cuesta 400 pesos el cartón en Sam's, y está bien chida, ¿eh? Pero si no, también ahí en el depósito de Chapultepec, con cualquier depósito ahí en el de la glorieta de los caballos, hay unas muy buenas. Pero ahora, en mi época, cuando yo me fui de Guadalajara, no había cerveza tan buena como hay ahora. Ahora hay un montón de cervecerías artesanales, entre ellas de las famosas es Minerva, pero este fin de semana probé una que se llama Loba, espectacular, y es de aquí de Guadalajara, ¿eh? Hay mucha cerveza artesanal en Guadalajara, muy buena, muy buena. Por cierto, no soy borracho. Bueno, los capítulos se despide, le agradece al doctor su presencia y también a todos ustedes. Entonces, me gustaría entregarle un reconocimiento por su participación en este evento. Me gustaría que le diera un aplauso. Les recuerdo que al final del Coffee Science tenemos los juegos de Kept, que son como un ajedrez láser. Si quieren jugar, por aquí va a estar el juego. Y nada más, una última palabra, si nos quisiera comentar, o algo último, ya para finalizar, ahora sí. Bueno, déjenme comentarles que a pesar de que hoy les he hablado desde lo individual y desde lo que yo he hecho, hay un montón de gente que ha contribuido en todas estas investigaciones. Muchos de ellos son sus profesores que están aquí en la universidad, y muchos de ellos, bueno, en particular 3 más, Carlos, Alma y Nancy, que son los doctores que formamos el cuerpo académico de sistemas inteligentes, y que cuando tengan ganas de conocer un poquito más de las líneas de investigación que desarrollamos, somos vecinos, estamos muy cerquita, estamos aquí en el módulo M, y bueno, tengan confianza de acercarse cuando quieran. Bueno, gracias y hasta luego. Gracias a todos.